así. Y él dice palabras, mamá, papá, esas cosas, pero le cuesta formar por ahí una oración entera. Y habla como los niños, que los chicos lo cargan, ¿viste? Eso es normal, o sea, No. lo mismo El que por ahí manda pediatra, la señorita actividades. ustedes se tienen que dar cuenta de dos cosas. En el lenguaje hay una parte expresiva y una parte comprensiva. Por un lado, un chico se puede expresar bien y no comprender, o al revés, que se exprese mal, pero que entienda todo. Y dice, entiende más de lo que habla. Sí, Cuando vemos que está sí, afectada a las dos es así cosas, él. claro, vos en el caso de él me decís, ¿a vos te parece que él comprende cuando vos le das una consigna sencilla? Todo. Sí, Comprende. Lo nada que no más que puede es a veces se hace expresarse. caprichoso. En Claro. este caso, O sea, las palabras él tiene que ir largas. exclusivamente primero a estimulación, porque él tiene que poder armar frases a los 4 años. Después se puede corregir la forma de pronunciar, ¿sí? Pero primero hay que estimular y hay que lograr que él adquiera un lenguaje nivelado para su edad. El médico, ¿qué te dijo? Que hasta los Claro. 2 años y medio, 3, esperan, después anotarlo en jardín, No, ¿sí? no, me dijo hasta los 3 años y medio, 4 es normal, me dijo. Después si ves que él no te habla nada, pero él hasta el año pasado no hablaba casi nada. Recién ahora empezó a soltarse, a hablar más, que te dice hermano, te dice tía, te dice agua, te dice leche, mamá, papá, pero por ahí le dice un auto y te dice no, un tutú. La Claro, tele sabe todo lo que vos le querés decir, tele, todo, pero porque a puede veces entender. no lo hace, ¿entendés? Y la señora le manda por ahí cosas del jardín, él no las quiere hacer, tenés que tener ¿Quién es una la paciencia seño? ¿Quién bárbara. es la seño? Bueno, ahora estamos Malena. implementándole leerle cuentos, porque él Bueno, agarraba a mucho el eso voy. celular. A eso voy. Nosotros desde No, señor casa, Claudia. podemos ayudar. Lo menos leerles cuentos, o contarles, relatarles cuentos. Porque el cuento tiene un vocabulario que no lo va a encontrar en otro lado, ¿sí? Más palabras, más vocabulario, pero Claro, también el armado de una oración que uno le da, ¿no? La entonación, todo lo que es gramatical. Eso ayuda muchísimo a los chicos. Por eso yo siempre les digo a los papás, tienen que tener libros los chicos para leer. Si les tienen que comprar algo, regálenles libros a los chicos. ¿Sí? Contarles, relatarles. Lo claro. mismo que se hace en el jardín, ustedes desde casa también lo tienen que acompañar y hacer. Por otro lado, nombrar todo lo que hagan. Si uno le pone una remera, no es vení y le pongo la remera. No, vení que te pongo la remera. Te voy a poner las medias, te pongo el pantalón. Todo Claro, lo que van haciendo lo tienen que ir nombrando para que ellos, aunque no hablen, registren. ¿Sí? Se van a bañar, te voy a lavar la cabeza, te lavo los sí. brazos, te lavo las piernas, todo eso. Sí, Malena. Sí, yo te quería hacer Sí, sí, eso le hago una yo. consulta, que bueno, me pasa a Sí, mí, por ejemplo, con los chicos del jardín, que ya vienen de casa con su lenguaje familiar, de sí. llamar, por ejemplo, la mamadera, la meme, y bueno, y hay así un montón. Eso Yo sí, creo que correcto. también pasa por ahí, en algunos casos, donde, claro, la familia ya sabe que la meme es la mamadera, y de repente por ahí a empezar, cuando Claro, empiezan el jardín, empezar a corregir eso a un Sí. montón Esto también, de, ¿no es sí, cierto? menos mal que lo dijiste, porque quizás paso por alto y eso es necesario que sepan. Esto de que les hablen en diminutivo o les hablen con sonidos, ¿sí? Y no con el vocabulario, con la palabra real a los chicos, es poco productivo. Uno no le puede decir tutú, porque no va a andar por la vida diciendo el tutú. Tiene que saber que es un auto, claro. cada cosa con su nombre. No es no es la mema, es la Él también mamadera, tomó es la hasta los... leche, ¿sí? No es pipí, es pis, Claro, quiero hacer pis, ¿sí? Y esto, que no puedo decir pipí para ir al baño, no, claro. quiero hacer Él pis. dice, Entonces uno le va dando esos patrones. Sí, bueno, sí, sí, bueno, mamá. Taller no te dice pi, Taller te dice, quiero le pi, quiero le pi.
Y claro, bueno, pero ¿querés pis? Le decimos sí. Uno en casa Lo mismo le, que le entiende y lo hace. O el nene hace un gesto y se lo da. Claro. No tiene que hacer así. Sí. Él señala algo, no te entiendo, decime, tampoco frustrarlo, ¿no? O sea, llega un momento que, bueno, sí, está bien, te lo doy, Claro, ¿no? sí. Pero primero crear ese lo conflicto doy. y que se dé cuenta que necesita hablar y hablar correctamente para que lo entiendan. Porque en casa le pueden entender todo, pero después va a ir al salón y no tienen por qué entenderle todo la maestra o los amigos. Y va a ir por la vida y no tienen por qué entender todo lo que diga, ¿sí? Cuando no esté mamá. A eso voy. Y tampoco es, uno le está haciendo un bien, ¿sí? Yo sé que son nuestros bebés y que uno te señala y enseguida le das la galletita o lo que quiera, ¿no? O te llora un poquito y bueno, y se lo das. Pero Sí, en realidad le estamos haciendo un mal. Le estamos haciendo un mal. Le tenemos que provocar este conflicto y de que ellos se den cuenta que tiene una función el lenguaje. Porque si ellos no necesitan hablar porque le dan todo, y no van a hablar. Es más fácil señalar para un chico que hablar. Él también y a tomó veces uno... hasta jardín tomó la teta. Él hasta fines de abril, él tomó la teta también. Bueno, te Y pasaste de los 2 años, ¿viste? Bueno, mamadera tomó hasta los 2 años y la teta hasta abril de este año. Yo tenía capaz que también es como alumnas, yo tenía alumnas que con 5 años venían con la mamadera y yo digo, no, de ninguna manera, me regalás la mamadera, y me las dejaban. Y pacientes también, que llegan con 4 o 5 años y le digo, no, la mamadera me queda a mí. ¿Sí? Pero bueno, también están los padres, ¿no? Tomar conciencia de eso. Porque a veces es más fácil darle la mamadera al chico a la noche para que se duerma, ¿no? Claro. O a veces es más fácil ponerle al chico con la tele o con el celular, ¿no? Que ocuparse de estar un rato más leyéndole un cuento. O estamos cansados, porque tenemos que hacer 1000 cosas, porque hay que, ¿sí? Por toda la rutina y la dinámica y las corridas de todos los días. Pero la realidad es que no le hacemos un bien al chico, ¿sí? Conviene darle cuentos, relatos, darle nombre a las cosas que van haciendo. Van a poner la mesa, ponemos el plato, ponemos la cuchara, aunque no lo repita el chico, lo está registrando, lo absorbe y en algún momento lo va a buscar. ¿Sí? O no sé, tomá, guarda esto, no es guarda esto, no, guarda el repasador adentro del cajón. Uno le tiene que dar ese patrón correcto para que el chico vaya registrando y pueda copiar. ¿Sí? Si uno no le habla correctamente, él va a registrar los patrones incorrectos y lo va a decir. Es fundamental todo lo que ustedes estimulen, todo lo que ustedes den en los primeros años de vida del chico. Y bueno, obviamente que el jardín, desde los 3 años, yo siempre digo que vayan desde los 3 porque es fundamental para que se mueva en una pequeña sociedad, ¿no? Que es lo que va a ser el día de mañana. Y es donde más estímulo va a recibir. Pero ustedes desde casa tienen que poder hacer esto también. No hablarles como bebés porque ya no son bebés. Un nene que puede comer no necesita tomar teta, ni necesita tomar mamadera porque puede comer. ¿Sí? No necesita usar chupete un nene que va al jardín, porque va al jardín, entonces es un mensaje contradictorio. Te mando al jardín, te dejo solito en el jardín, pero te doy el chupete. No, es contradictorio. ¿Se entiende? Te saco los pañales, pero te dejo el chupete. No, es contradictorio. Entonces hay que ser como muy cautelosos y tener criterios a la hora de, ¿sí? Con el crecimiento de nuestros hijos. Es difícil, yo soy mamá también y a mí también me costó y lo dice tipo, no corresponde. Y le saqué, ¿no? Y es difícil, pero es por el bien de ellos también. Es esto que vos decís, mamá, también. Después los chicos se cargan y se sienten mal, y afecta la personalidad del chico. Un nene que habla mal y que se siente dejado de lado o cargado, se va a ir volviendo más hacia adentro, más introvertido, y eso va a afectar la personalidad del chico. Porque ahora está en el jardín, pero esto se traspasa a primaria también, ¿eh? Llegan a un quinto, sexto grado hablando mal, y hay cargadas, porque hay crueldad. A veces es peor de los grandes que de los chicos, esa crueldad. A veces es más de los padres que de los propios nenes. Vani, ¿sí? Disculpa, la mamá de Nacho me parece que estaba queriendo hacer una pregunta. Sí, mamá, ¿no? decime. También. Sí, hola, buenas tardes. Quisiera hacerte una consulta. Sí. En realidad de investigación
años No, escucho la pandemia. Se la forma y para trabajar actividades. El tema es que lo que a mí me está costando ahora es hacer que Ignacio pueda agregar acciones a las oraciones. Él no utiliza artículos ni acciones. Por ejemplo, una de las palabras que sí las usa todo el tiempo es dame, y como para pedir algo, y después también la palabra jugar. Pero después no puedo lograr que active, digamos, la parte de formar una oración completa. Puede decir muchísimas palabras, hay una comprensión impecable de lo que uno le pide. El tema de los verbos me preocupa mucho. Conectores y verbos, sí. Y verbos. Claro, eso se va trabajando también desde la parte de fono, sí. Como paulatinamente, se empieza con palabras sueltas, se va poniendo conectores para hacer de 3 palabritas, aunque sea, y después se va como complejizando. Tiene que ver con un tratamiento específicamente, y con la maduración del nene. A medida que él va madurando, ¿no? Y va registrando dónde está el error, es que lo puede ir logrando. No te entendí la primera parte, ¿él está haciendo fonobiología? En realidad, la fono no está atendiendo de manera presencial, entonces me envía láminas con actividades por PDF para que yo las imprime y las trabaje con Ignacia. Pasa que el tema de él atenderme a mí no es lo mismo de cuando trabajaba con ella. Es muy difícil desde la virtualidad también. Muchísimo. Sí. A mí me pasa con los pacientes desde la virtualidad. Hay nenes que pueden hacerlo perfectamente porque tienen una atención que pueden sostener. Pero hay otros nenes que necesitan más desde lo lúdico, desde lo presencial. Entonces es difícil poder trabajarlo. Por eso la mayoría de las fonoaudiólogas no están atendiendo en forma virtual. No es como una psicóloga o trabajar con un adulto, ¿no? En los chicos, sobre todo en edades de nivel inicial. Pero bueno, es todo un proceso que él va a tener que ir haciendo con la fonoaudióloga. Esto que te decía, empezar con oraciones de 3 elementos, no sé, por ejemplo, la casa roja, por decirte, ¿no? Va a empezar diciéndote casa roja y después va a enganchar. Claro, no, Ignacio dice rojo casa. Claro, después va a empezar a enganchar los artículos. Es como un proceso que van haciendo los chicos. No es que de un día para el otro va la fonoaudióloga y lo resuelve, ¿eh? Lleva meses. Hasta que en un momento se larga con todo. Por eso yo les digo que todo lo que ustedes puedan estimular, o las fonos, ¿no? En un momento se largan de golpe los chicos, y lo dicen perfecto. Pero bueno, está esto de trabajito de hormiga, ¿no? De ir haciéndolo. Y otra cosa, cuando el nene se equivoca o le falta algo, ustedes se lo tienen, me dicen, ¿se puede corregir? Sí, hay que corregir al chico. Si el chico lo dice mal, ustedes le tienen que dar el patrón correcto, de la oración o de la palabra. Ahora, no machacarle todo el tiempo porque lo terminan frustrando y no va a querer hablar más. ¿Sí? No irse al otro extremo, pero sí hay que corregir a los chicos si pronuncian mal. A mí me pasa mucho que las madres me dicen, ¿pero lo corrijo o no lo corrijo? Sí, se corrige. Hay que darles patrones correctos. A veces también pasa que en el ambiente no hay patrones correctos. Hay papás que hablan mal, entonces si el papá pronuncia mal una R, una S, el nene escuchó eso desde que nació y lo va a decir tal cual. ¿Sí? O pasa que hay extranjeros en casa y que tienen una tonada, una forma de pronunciar, por ejemplo el ye. Un nene que me dice lluvia. Me dice lluvia porque escucha que toda su familia dice lluvia. No es que no sepa decir la ye. Es porque es algo cultural. También eso, ¿no? Ellos copian los patrones que escuchan a su alrededor. ¿Sí? Entonces, tenemos a 2 mamás que están con la manito levantada, Mariel y la mamá de Ian Narváez también, a ver quién... Digan, chicas, estoy buscando dónde están. Ahí, hola. Mariel, veo. Mariel, ¿cómo estás? Mira, yo quería hacer una consulta, ¿todo bien? Quería hacer una consulta respecto a que mi hija, bueno, el año pasado ella en sala de 3 hablaba muy mal, y mientras fue pasando la sala empezó a hablar. Ahora está en sala celeste, sala de muchísimo,
yo le entiendo bastante, todos le entendemos, creo, es más, a veces se asombran de lo que tanto está hablando y bien ahora claro. Sí. Lo que tiene es que la R ni por asomo, solamente D. Ella tiene 4 años ahora. Tiene 4, cumplió en Ya mayo, que sí. estoy buscando. Ay. Sí, estoy oscuro porque tuve que venir con el cargador. No, porque me va corriendo las caritas del lugar, por eso. Mariel, hasta los 4 años y medio, 5, no hay problema. Si vos ves que llega preescolar, inicio de preescolar, no te estoy hablando mitad de preescolar, marzo, Sí. y no corrigió la R, tenés que hacerle el tratamiento para que quede perfecta y llegue un primero. Ok. Después lo que me pasa es que a veces, por ejemplo, me quiere decir algo, me habla la oración normal y se queda, por ejemplo, la última palabra. Me iba a decir quiero leche y me dice quiero, y se queda pensando lo que quiere, hasta que le sale leche. Eso puede ser. Usan como muletillas. No, eso es normal, porque los chicos usan como muletillas porque piensan, o sea, es diferente cómo procesan lo que van pensando con lo que van diciendo. Entonces se quedan como, usan una muletilla de repetir algo mientras están pensando la idea. Ah, ok. A veces yo le digo, pensá lo que me vas a contar y después me lo contás todo junto. Claro, Sí, vale, bárbaro, entonces, para ese lado. Pero bueno, lo de la R, fíjate, si el año que viene, marzo, ves que no lo corrigió, conviene que lo corrija y te llega primero bien. Porque a veces te esperan hasta primer grado, y en primero cuesta un montón después, porque empiezan a escribir y les cuesta muchísimo. Hay nenes que no, pero la mayoría sí. Yo le digo a ella. Como de nivel primario, que no llegan y decís, ay Dios, ¿por qué no fue el jardín? Claro, no, incluso el año pasado me habían dicho que haga una consulta, ¿viste? Por las dudas. Pero está hablando muchísimo más de lo que antes y arma re bien la oración. Y lo respecto a que dicen que no dice la R, yo le digo, ¿viste? Por ejemplo, que no dice bien ratón, y le digo ratón, y que intente, y no le sale igual, pero lo intenta al menos, y después le intento decir palabras con R, para que vaya intentando decir. Lo que pasa con la R,